Bueno, yo tengo un problema similar a lo que planteó Mariana, 5 minutos y 50 años de historia. Intentar hacerlo lo más rápido posible, está escrito, no me voy a distraer, sí decir o hacer notar algo que es evidente, que es que lindo recibir tantos y tan buenos libros en un contexto como este, un aula de una universidad pública poblada por quienes, bueno, van a ser seguramente lectores, lectoras, ya lo son, seguramente también los han escrito, han participado, en fin, y los van a poner en circulación. Bueno, maestras, maestros y maestres, es el resultado de un proyecto editorial, quiero subrayar, extraordinariamente singular. Recién las compañías decían los 7 tomos, yo decía que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Sin lugar a dudas. Digo, un proyecto editorial extremadamente singular, por el despliegue, por el volumen, por la circulación, por el alcance que han tenido estos 7 números que conforman la obra coordinada por Mariana y por Eduardo. Pero también es extraordinariamente singular porque está dotada de una gran libertad. De una gran libertad hacia un mundo de protagonistas, estas palabras también quiero subrayarlas, un mundo de protagonistas que está conformado por una infinidad de docentes argentinas y argentinos que asumieron, desde los tiempos de la colonia hasta el presente, la tarea de crear, de recrear, de transmitir y transgredir tanto la cultura de su época como la cultura heredada. Y de hacerlo en el marco de un trabajo, como bien señalaba Miguel, que consiste en ponerla en común ante las nuevas generaciones. Entonces, lo primero que quiero subrayar ante esta obra es que esa apertura que tiene representa un aporte invaluable para el campo de la historia de la educación argentina. Esto lo quiero dejar muy claramente subrayado. Bueno, me refiero ahora a su factura. Está surgida de una iniciativa vinculada con movimientos sociales y organizaciones de la sociedad en los que creo yo que hay una impronta que no puede dejar de leerse a la luz del compromiso que la comunidad organizada desplegó en nuestro país en relación con la defensa de la educación pública, tanto en la historia larga como en la historia reciente de nuestra patria. No encontré rastros de subsidios o de apoyos estatales en la obra, en cambio sí hay una profusa trama colectiva y militante que hizo posible la existencia de estos materiales. Quiero ahí detenerme en este punto, el de las formas institucionales que subtienden este proyecto y sin el cual tampoco podría, creo, entenderse esa impronta a la que hacía referencia. Primero, el Centro Cultural La Toma, que es un centro que construyen trabajadores mercantiles, que dicen ellos que ocupamos y pusimos en funcionamiento el establecimiento vaciado por sus patrones en 2001, primer momento, ¿no? Dicen ellos, desde el inicio sostuvimos que tan importante como luchar por nuestros derechos es que accedamos al conocimiento y a la cultura. Intentamos recuperar, y vaya que lo lograron, una tradición proletaria del principio del siglo XX. Allí donde el movimiento obrero lucha y se organiza, también promueve el intercambio de ideas para enriquecer su pensamiento. Agregan, como si hiciera falta, no lo hacemos en un sentido académico, que importa, ¿no? Dice, lo hacemos porque de esta manera mejoramos las herramientas para luchar por nuestra liberación de un sistema que nos condena a la explotación, ¿no? Me gusta mucho esto, no están pidiendo ni permiso ni perdón, están contando lo que van a hacer. La Asociación Civil Inconsciente Colectivo, que además de pertenecer al Canciller Nacional representa un grupo de trabajo, y la Cooperativa de Pensamiento Margarito Tereré, un espacio de encuentro que dicen ellos, ellas, inventamos en diciembre de 2015, segunda fecha para tener en cuenta, ¿no? Apenas iniciado el gobierno, agregó yo, nefasto de Macri, nos constituimos en cooperativa para leer, debatir y movilizarnos y cobijarnos ante el embate de las políticas neoliberales. Entonces, esa amalgama, ¿no?, fundamental, que es un rasgo compartido con la Sociedad Argentina de Investigación y Enseñanza en Historia de la Educación. Es un rasgo compartido con la SAI. Un rasgo distintivo de lo público en la sociedad argentina, que se ha caracterizado por acomunar voluntades que expresan en múltiples formas del trabajo asociativo
desde la que estrechan lazos para formar bibliotecas populares, asociaciones vecinales, comedores o centros culturales, un interés común, que es el de construir y actuar colectivamente. Bueno, un recorrido por el índice de estas obras da cuenta de que esta colección y los 2 tomos que hoy se presentan confirman un camino que se había decidido desde el comienzo. Son textos profundamente anticanónicos, donde algunos quizás pueden ver el peligro de la dispersión. Yo encuentro una gran virtud. Recupero acá la confrontación que propone Daniel Link entre canon y archivo. El canon, ¿no?, en efecto, transforma siempre el documento en monumento. El archivo, en cambio, puede pensarse como un laberinto, dice Link, ¿no? El documento es urgente, clama y tiene su fuerza puramente indexical. Esto que digo, dice el documento, está ahí. Esto es, existo por y para lo que muestro y testifico. Y lo que eso es una forma sutil de decir que se me acabó el tiempo. Y lo que el conjunto de piezas que conforman este proyecto testifica, aquello sobre lo que este material da testimonio, es que el magisterio argentino es diverso, es plural, es resueltamente heterogéneo, está habitado por una infinidad de matices. Es decir, lo que el canon ordena, precisamente, lo hace a costa de esa diversidad, de esa singularidad, operando una reducción a la unidad y sobre todo sometiéndolo a una jerarquización. Hay maestros y maestras que merecen ser recordados y hay una infinidad que no. Bueno, este libro opera en esta colección de libros opera en la dirección exactamente opuesta a esta, ¿no? El canon opera en términos de rankings más que de redes, ¿no? Y que lo que hay que mostrar precisamente, y lo que Maestras Argentinas muestra, es la densidad de la red. Lo que nos augura una colección interminable. En el prólogo del tomo 7, Adriana... Y la compañera lo dice, están intimados. Bueno, en lo que voy a tratar de ir más rápido y resumir. En el prólogo del tomo 7, Adri dice, ¿no? Les docentes habían descubierto que educar requiere transgredir. ¿Qué es lo que hay entre mandatos y transgresiones, ¿no? Yo me respondo, lo que podemos descubrir en los intersticios que habitan entre aquello que estamos combinados a hacer y las múltiples formas de poner de manifiesto la resistencia a eso que estamos combinados a hacer. Resistencias que van mucho más allá del malestar o de la oposición a ese mandato, que dan lugar a respuestas creativas, fuera de libreto, gestadas dentro y fuera de las aulas, inventando publicaciones, organizándose, transformando los espacios de enseñanza en laboratorios de experimentación e innovación pedagógica. Bueno, a lo que indefectiblemente remite también el repertorio abierto que devuelven los índices de estos trabajos, también produce una actualización del concepto tan caro para nosotros y nosotras de alternativas pedagógicas. Para comprender qué tienen en común, dónde se encuentran y también dónde se desencuentran las biografías de tantas y tantos maestros, para evitar el peligro del diccionario, ¿no? Que el diccionario también tiene un problema, el del compartimento estanco, ¿no? El de que cada biografía se lee en su lógica singular y no como proponía muy bien la compañera, en perspectivas que puedan mirar esas biografías, ¿no? Con miradas que las atraviesan y las leen en conjunto. Para eso creo que sirve y vuelve a ponerse, vuelve a expresar, digamos, el valor que tiene el concepto de alternativas pedagógicas, para que esas biografías no se transformen en átomos dispersos, para que puedan ser leídas en su conjunto, para que puedan ser comprendidas en la complejidad de ese conjunto que ahí se está poniendo en escena. Y la otra, una referencia a la introducción que hace Pablo Pinó, dice, este libro recupera historias que suceden en ríos, llanuras, montañas, mesetas y ciudades, protagonizadas por docentes varones, mujeres y disidentes, sobre indios, negros y mestizos, sobre criollos, nativos y extranjeros, algunos de lugares tan lejanos como Marruecos. Entre ellos,
hay reconocidos y reconocidas, olvidados y olvidadas, y perseguidos y perseguidas. Ese verbo que usa Pablo, recupera, no es una tarea menor. Insisto, también se dice más fácil de lo que después se hace. Y es otro dato, creo, a poner en valor. La vocación que tiene este trabajo de hacer archivo, la vocación que tiene este trabajo de acomunar en tiempos de dispersión, ¿no? Creo que vale y vale por partida doble. Pero además, la forma que adopta este libro archivo es que restituye lo que es a todas luces evidente, a pesar de que muchas veces no ha sido ponderado con suficiente justicia o que ha sido visto desde una perspectiva no exenta de cierta folclorización por parte de algunas miradas metropolitanas. Son las de los porteños, las nuestras. Este libro le devuelve a la historia y la educación y de sus protagonistas su irreductible carácter federal, rural y urbano, el de las escuelas que nacen en el contexto de la llanura pampeana, como el de las que se levantan al pie de la puna, en el centro de una ciudad o en la frontera del país, para pensar, o para ayudarnos a pensar, diría, qué relaciones guardan las múltiples formas de hacer escuela a lo largo del tiempo y de la historia con la infinidad de formas de devenir maestros y maestras en Argentina. Bueno, recupero también, me quedo un poquito largo, que este libro tiene y se permite libertades, la de reunir en sus páginas miradas y plumas amplias y diversas, en las que podemos entender como un proyecto de escritura de la educación abierto y participativo, que no solamente guarda relación con las reglas de un campo disciplinar, sino que acoge otras formas legítimas de pensar históricamente las historias de los protagonistas de la educación, dando por resultado una construcción caleidoscópica que, por lo menos yo estoy convencido, es una de las formas más interesantes de acudir y tomar contacto con tradiciones y legados de nuestro magisterio público. Hay otro rasgo más a destacar en el trabajo que impulsan Mariana y Eduardo. Una parte de los tomos que componen esta obra también están en formato de audios. Eso parece algo obvio y hoy cuando leía me di cuenta que de obvio no tiene nada, ¿no? Dicen, les compañeros, de este modo esperamos llegar a todos aquellos que por diversas razones no pueden acceder a esta edición impresa, ¿no? Algunos de los tomos también están en la mediateca de Cetera, están también en la página de la SAIE, lo que para su descarga y lectura gratuita, lo que también le da un carácter público a esta obra. Vuelvo sobre la imagen de archivo que propone Link. Dice Link que el archivo es un laberinto de alguna clase y su exceso es siempre monstruoso. Pero existe, aclara Link, existe una suerte de contraste, una suerte de contraste entre la clásica expresión derridiana del mal de archivo y dice también existe el bien de archivo, ¿no? Un bien de archivo que permite poder recorrer esos laberintos como quien pasea por un jardín de los senderos que se bifurcan. Bueno, creo que Maestras Argentinas forma parte porque se lo ha ganado, su carácter de bien de archivo, que es, entre muchas otras cosas, un lugar en la Biblioteca de la Historia y la Educación que la recibe, que le agradece los aportes que estas contribuciones realizan para que podamos seguir aprendiendo, formándonos y pensando en clave Historia y la Educación. Muchas gracias.